Los intentos gubernamentales para hacerle frente a la crisis de inseguridad y violencia que se extiende por todo el país no son suficientes para reducir una curva que va al alza y que se manifiesta no solo en las cárceles, sino también en las calles. El régimen exhibe como logro los decomisos de cientos de toneladas de cocaína y señala que la violencia es consecuencia de ello, pero ¿es realmente así? Lo vamos a conversar con Luis Córdoba, doctor en ciencia política, director del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador. Buenos días, Luis, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Una nueva masacre se genera en una cárcel del país a pocas horas de la visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Personas Privadas de la Libertad. Y nuevamente se habla de un conflicto entre organizaciones criminales, mientras la ciudadanía se pregunta por qué el Estado está ausente del sistema de rehabilitación social. ¿Cuál es la razón de esa ausencia? ¿Por qué es tan complejo, Luis, retomar el control? Bueno, yo creo que fundamentalmente porque el gobierno y el alto mando de seguridad está en una jaula conceptual, que es pensar todo el problema de la inseguridad desde la perspectiva de la guerra contra las drogas. Una estrategia que ha fracasado en la región y que está fracasando en el Ecuador. El problema fundamental con el sistema penitenciario tiene que ver con el modelo de inteligencia penitenciaria creado por la policía y que se basa en utilizar a los reos como fuentes de información de inteligencia antinarcóticos. Entonces se les entrega prebendas y canonjías, privilegios a cambio de obtener información sobre las operaciones de droga en las calles, y con eso logran decomiso de droga, pero al mismo tiempo permiten que sigan con cárceles, permiten que sigan con privilegios dentro de las cárceles. Por lo tanto, es la policía en su gestión dentro del sistema penitenciario lo que está volviéndole más pernicioso este círculo vicioso, y por eso se vuelven cíclicas las masacres, que además tienen una lógica claramente política. Un censo carcelario, la incorporación de nuevos guías penitenciarios, la reducción del hacinamiento no han sido suficientes para controlar lo que ocurre en las cárceles del país. ¿Qué más hace falta? Me parece que lo primero es romper esa jaula conceptual para mirar más holísticamente el problema de la inseguridad en el país. Hay temas gravísimos como el tráfico de armas, que involucra de manera muy importante el papel que debe cumplir Fuerzas Armadas, y sin embargo no está siendo discutido en el país esto. Temas gravísimos también como lo que es el contrabando de cigarrillos. 85% de todos los cigarrillos que se consumen en el Ecuador son de contrabando de origen chino, y no hemos visto bandas y organizaciones que han sido desarticuladas dedicadas al contrabando. Entonces me parece que la mirada con la que se está pensando la inseguridad en el país es absolutamente segmentada, y esto debilita la capacidad del Estado y el desarrollo de capacidades de inteligencia estratégica para poder afrontar el país. Pero en el caso penitenciario hay además dos agravantes que le convierten en un problema mucho más serio. El primero tiene que ver con la poca capacidad que tiene el mando político sobre el sector seguridad. Lo que observamos nosotros es que la policía y las Fuerzas Armadas, como actores políticos que son, han asumido el diseño de las políticas en esa área, cuando lo lógico es que en un orden democrático exista un mando civil absolutamente profesional que pueda dar línea estratégica y un proyecto político que acompañe la acción de policías y militares en territorio. Y eso no hay en el sistema penitenciario. Eso te quería preguntar, ¿eso debería ocurrir también en las cárceles del país, tener una cabeza civil? Y otra cosa, tú dices que la policía es prácticamente quien administra los centros penitenciarios, pero desde el gobierno dicen no es la policía, es el SNAI. La policía también dice, yo no soy, es el SNAI, y eso es otra cosa. Pero, por favor, el SNAI está siendo dirigido por un general en servicio activo. El general en servicio activo ha designado a oficiales de la policía en todas las direcciones provinciales del sistema penitenciario. Entonces, pensar que no está administrando la policía es absolutamente falso. Por otra parte, es imprescindible que la policía salga de la gestión del sistema penitenciario si queremos evitar nuevas masacres. Luis, porque este modelo de inteligencia penitenciaria está provocándolas, y esto es fundamental decirlo y entenderlo fundamentalmente. ¿De dónde salen las armas? Las
que llegan a las cárceles y también las que están fuera de ellas. Hoy es cotidiano que los delincuentes lleven consigo ametralladoras, fusiles de asalto, granadas de mano, como si nada. Y no nos olvidemos de que son las Fuerzas Armadas pues las encargadas de controlar las fronteras de policía comunitarias y en los propios cuarteles de donde se han llevado cientos de pistolas. Nadie está mejor armado en este país que los delincuentes. ¿Y cómo se explica eso? La razón es la vulnerabilidad. Las amenazas en materia de seguridad tienen que medir su peligrosidad de acuerdo a lo vulnerable que es el Estado. El país en materia de tráfico de armas es enormemente vulnerable, no solo porque las fronteras no están siendo cuidadas adecuadamente por Fuerzas Armadas, sino porque los propios recursos que desarrolla el Estado a través, por ejemplo, de la empresa Santa Bárbara, a cargo del Ministerio de Defensa, también terminan en manos de los criminales. Por lo tanto, hay redes de tráfico de armas en donde están involucrados agentes de Fuerzas Armadas. Por eso, Lenin, y a la ciudadanía, nosotros hemos venido planteando, a partir de estudios que se han hecho en América Latina, la necesidad de constituir un sistema de supervisión y rendición de cuentas hacia la policía y las Fuerzas Armadas. Un sistema que tiene que implicar tres tipos de mecanismos. Mecanismos verticales, donde existe un mando civil y todo un equipo profesional capaz de llevar a cabo este trabajo desde los ministerios del Interior y del Ministerio de Defensa. Mecanismos horizontales, falta cooperación y participación de las otras estructuras del Estado. Me refiero a la Administración de Justicia y todas las instituciones que involucra, y por otra parte a los actores económicos y los agentes de supervisar y controlar a los actores económicos, porque si esto mueve enormes cantidades de dólares, millones de dólares, que supervisen la economía para vigilar que realmente estos flujos económicos ilícitos no sigan alimentando las lógicas de violencia. Y tercero, el más importante, mecanismos externos desde la sociedad civil para supervisar al modo de vedurías los procedimientos de asuntos internos, tanto al interior de policía como de Fuerzas Armadas. Si no tenemos este sistema, es muy probable que las estructuras del crimen organizado sigan infiltrando a policía y Fuerzas Armadas, como ya lo hemos visto, y por lo tanto las masacres en las cárceles y afuera, en las calles, van a continuar. Luis. Por eso es imprescindible plantear esto como un tema central. El tráfico de armas es actualmente la segunda economía más importante y en crecimiento en el país, pero lamentablemente es la que menos atención recibe del Estado. Ahora, durante el gobierno de Rafael Correa, los índices de homicidios disminuyeron a niveles históricos. Ustedes, desde su organización, sostienen que se trató de una paz mafiosa. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que ocurrió en el gobierno de Correa no tiene que basarse en una mirada paranoica de la política. Correa inauguró esta mirada paranoica de acusar a la derecha, a los pelucones, de ser sus principales conspiradores. Después vino Moreno y lo que hizo es al revés, acusar a los correístas de conspirar contra él, y ahora Lasso lo que ha hecho es un tránsito desde el correísmo hacia el narcotráfico, y todos los problemas del país los atribuye al narcotráfico. Lo primero entonces es, no podemos trabajar desde un estilo político paranoico, porque eso obnubila la capacidad de pensar con cabeza fría los problemas del país. El segundo aspecto es que en el caso de Correa empezaron con iniciativas muy importantes en materia de seguridad, se implementaron políticas de seguridad ciudadana también, pero alrededor del año 2014-2015, cuando la policía fue instrumentalizada políticamente por el gobierno, cuando los sistemas de inteligencia fueron totalmente convertidos en sistemas de inteligencia política para perseguir a opositores, en ese momento fue mucho más fácil que se constituyan lo que se conocen como pactos mafiosos con protección estatal. Y esto es evidente en el caso de alias Gerald, porque alias Gerald, que es detenido a mediados del 2017 y que es conocido como uno de los más importantes exportadores de droga desde el Ecuador, fue quien se alió con la estructura de los choneros y logró consolidar el flujo de narcóticos desde las playas de Manabí hacia
Norteamérica y Europa. Y es evidente que si es que en ese periodo el gobierno de Correa no estaba haciendo control marítimo adecuado y otra organización estaba creciendo y expandiendo sus intereses, hay un posible acuerdo que se nota además por la poca inteligencia en materia de crimen organizado que se hacía entonces. Pero esto no quiere decir que los demás gobiernos han hecho todas las cosas bien. Me parece que lo que primero hizo Lenín Moreno de desmontar las capacidades institucionales del Estado fue un error craso, porque ahora estamos viendo la necesidad de un Ministerio de Justicia que se haga cargo del sistema de rehabilitación social y no que sea la policía. Ahora estamos viendo la necesidad de un Ministerio del Interior, de un ministerio que coordine la seguridad en el país, porque lo que falta, Lenin, es coordinación interagencial en el Estado. No puede ser posible que ante el caso de María Belén Bernal se echen la culpa entre la policía y el Ministerio del Interior, como está pasando ahora en el caso de las cárceles. El flamante ministro del Interior le culpa a la policía o le culpa a la fiscalía de que no están haciendo lo adecuado para evitar que se fugue el único sospechoso del asesinato de Don Nasa, después de haber visitado a sus clientes en el Ministerio de Defensa. Estas cosas lo que demuestran es... Justamente sobre eso te quiero preguntar, Luis, porque además Estados Unidos habló de la presencia de narcogenerales. Hace 2 semanas se capturó a 2 policías que intentaban meter 500 balas precisamente a la cárcel de Cotopaxi, donde se dio la última masacre. Es decir, estaban advertidos de que algo se estaba cocinando, y a Don Nasa lo matan después de salir del Ministerio de Defensa, como tú bien recuerdas. ¿Son casos aislados o hay una infiltración profunda ya en las instituciones que se supone que tienen que garantizar la seguridad ciudadana? Porque si es así, entonces, ¿en manos de quién estamos? Yo creo que lamentablemente no son casos aislados, son patrones de conducta. Y esos patrones de conducta no pueden ser identificados a través de las unidades de asuntos internos de policía o investigaciones internas en Fuerzas Armadas, sino que necesitan de un sistema de mecanismos externos de supervisión y rendición de cuentas. Esos mecanismos no los contamos en el país y por eso esos patrones de conducta se vuelven reiterados. Son patrones de conducta que además no son nuevos, y quisiera que apuntar un caso que es fundamental recordar, el famoso caso de pases policiales del 2015, en donde estuvo involucrado el propio comandante de la policía y más de 22 policías fueron involucrados en el proceso penal para establecer qué es lo que había ocurrido, y resultó que en aquel el artífice de todo era un teniente, el teniente Cifuentes en aquel entonces, que hoy sigue prófugo. Entonces no es que es reciente los problemas que se identifican a nivel de estas instituciones, que además son importantes y valiosas, porque esto hay que decir a la ciudadanía, no se trata de debilitarlas, ya están debilitadas, y están debilitadas por la infiltración y por la falta de correctivos políticos a nivel del mando político de un gobierno que sepa hacia dónde caminar. Lo que hay que es fortalecer a la policía y las Fuerzas Armadas, y para eso se requiere un rediseño institucional. Hay que repensar sus marcos operacionales, y fundamentalmente en el caso de la policía hay que reconstituir su servicio de inteligencia para que pueda realmente primero tener una efectiva contrainteligencia que evite que estos actores que están dentro de sus filas sigan alimentando la espiral de violencia criminal. Pero resulta inconcebible que tengamos que vigilar a los vigilantes. El presidente de la República señaló públicamente que 2 generales estaban fuera de la institución, y resulta que uno estaba de vacaciones y el otro sigue hasta el día de hoy cumpliendo con sus funciones. Esa ausencia de control civil, de preeminencia de las llamadas fuerzas del orden frente al poder civil, ¿qué consecuencias nos va a traer más adelante? Ya sabemos las actuales, pero después, ¿qué viene? Bueno, lo que ocurre es que un gobierno débil en términos políticos y sociales lo que está haciendo es refugiándose en el respaldo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional para que le sostengan durante lo que le queda del mandato. Ya hemos visto lo que pasó en las protestas de junio de este año y lo que pasó con Lenín Moreno en las protestas de octubre del 2019. El peligro es que cuando un gobierno debilitado políticamente, enemistado con todas las otras fuerzas políticas, sin capacidad
capacidad de construir coaliciones políticas que le den contrapesos adecuados para viabilizar un programa de gobierno, además quiere hacer control de las fuerzas de seguridad, es imposible, porque les ha entregado demasiada influencia y poder económico. Hay algo que es absolutamente descabellado. ¿Cómo es posible que en el Ecuador se disminuya el presupuesto en educación, se disminuya el presupuesto en salud, cuando vemos que no hay ni siquiera gasas en los hospitales públicos, pero se le ofrece a la policía incrementar en 1.200 millones de dólares su presupuesto, aumentar en 30.000 efectivos para pasar de 52.000 a 82.000? Hacer estas cosas, tomar estas decisiones sin pensar en las secuelas de gran impacto que tienen, significa no entender la economía política de la seguridad. Y esto en el Ecuador tiene que ver con dos cosas. Mientras no haya un programa agresivo que reduzca el problema de desigualdad social y que incluya en la formalidad a estos vastos sectores de jóvenes que no estudian ni trabajan en los márgenes urbanos de Guayaquil y de otras zonas importantes del país, no va a ser nunca exitosa una política de seguridad, porque el desafío mayor es cómo quitarle la base social a las organizaciones sicariales de tráfico y microtráfico. Ahora, otro tema que se expande precisamente es el de las extorsiones, casi 3.000 en lo que va del año, 3.000 denunciadas, hay que ver cuántas ocurren en este preciso momento, y sin embargo no hay ningún tipo de acción ante las autoridades, ante la fiscalía, porque la gente no confía en el sistema. Pero ¿cuál es la respuesta política a esta realidad? Desde la Asamblea Nacional se anuncia analizar un incremento de penas, la posibilidad de permitir el porte de armas. La respuesta social en algunos casos ha sido hacer justicia por mano propia. Esta otra violencia, ¿por qué se expande, Luis? Y sobre todo, ¿cómo se la frena? Tú ya nos dabas un adelanto y decías que hay que intervenir en la base social. Me parece que fundamentalmente la extorsión se expande a medida que el clima de violencia crece, porque un clima de violencia como el que viven en Los Guasmos, en Guayaquil, en Cristo del Consuelo, en otras zonas importantes, lo que hace es que haya una mayor necesidad de protección y el Estado es incapaz de proveerla. Por eso es importante diferenciar dos cosas. La respuesta de un Estado en materia de seguridad no puede ser solo usando su brazo coercitivo, sino que tiene que usar todo el poder infraestructural, que no es otra cosa que proveer servicios básicos y bienes públicos a la ciudadanía. Muchas de las escuelas no pudieron abrirse para recibir a los niños porque no tenían ni siquiera condiciones adecuadas. Y un gobierno prefiere tener en reservas internacionales millones de dólares en vez de invertir unos pocos para mejorar la infraestructura escolar. Lo que está haciendo ese gobierno es deslegitimando la presencia del Estado. Y ante la deslegitimación del Estado en territorio, las organizaciones criminales ganan legitimidad porque terminan siendo las que le pueden proveer al padre y madre de familia de al menos una fuente de ingresos para subsistir diariamente vinculado a economías criminales. Esto es un problema de disputa. Lo que diríamos es que el punto de equilibrio en el teatro de operaciones de la seguridad no está en quién tiene más armas y más tecnología, está en quién tiene mayor legitimidad social en la población. El gobierno ecuatoriano, como está en esta jaula conceptual de la guerra contra las drogas y mira a todos como enemigos a vencer, no entiende la importancia de desarrollar un proyecto político que le dé mirada estratégica a la acción de policía y militares en territorio. Y es esa la razón por la cual la extorsión sigue creciendo y además con ella la demanda por parte de sociedad civil de armas cortas y ligeras, lo que va a acrecentar la violencia si es que termina permitiéndose. Luis Córdoba, doctor en Ciencias Políticas, director del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia de la Universidad Central. Gracias, Luis, por acompañarnos esta mañana aquí. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego.